Cordial saludo para todos. Este video corresponde a la explicación del tema de ángulos de la guía número 2 de Geometría para el grado octavo. Bueno, entonces un ángulo lo vamos a definir como la unión de dos semirrectas que se encuentran en un punto común llamado vértice. Vamos a verlo en esta ilustración. Entonces aquí tenemos dos semirrectas, la semirrecta BA y la semirrecta BC. Vemos que estas dos semirrectas se encuentran en un punto llamado B. Este punto lo vamos a llamar vértice. Este sería el vértice. Repito que es el punto donde se encuentran las semirrectas. Esta abertura que vemos acá de color morado es lo que nosotros vamos a llamar ángulo. Te repito, este ángulo es la abertura que hay entre dos semirrectas que se encontraron en un punto en común llamado vértice. Los ángulos nosotros los podemos nombrar de diferentes maneras. Una de ellas es simplemente nombrando la letra del vértice. O sea que este ángulo que tenemos acá como ejemplo lo podemos nombrar utilizando este símbolo que significa ángulo. Vamos a nombrar la letra del vértice. La letra B sería el ángulo B. Otra forma es nombrarlo utilizando las tres letras. Entonces vamos a decir que este es el ángulo A, B, C. Es importante tener en cuenta que cuando utilizamos las tres letras, la letra que está en el centro nos está indicando el vértice. Entonces no sería lo mismo tener el ángulo ACB que tener el ángulo, perdón, ABC como lo acabamos de nombrar. A veces estos ángulos simplemente los podemos nombrar con un número. Si aquí estuviera el número 1, entonces podríamos decir que este es el ángulo 1. O también lo podemos hacer utilizando algunas letras griegas, como las que mostramos acá. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que este es el ángulo alfa, ¿sí? Suponiendo que vamos a utilizar esa letra griega. Bueno, la unidad de medida con la cual nosotros medimos los ángulos es el grado y lo representamos, digamos, con un círculo arriba a la derecha del número que nos dé la medida. Vamos a mirarlo con algunos ejemplos. Entonces, vamos a nombrar algunos ángulos que tenemos aquí en esta figura. Entonces, como decíamos ahorita, simplemente podríamos decir que este es el ángulo 1, ¿sí? El ángulo 1. O podríamos decir, pues lo podemos escribir acá, tenemos el ángulo 1, ¿sí? O también podríamos decir que ese ángulo 1 sería el mismo ángulo BAD. Entonces lo podríamos nombrar de esa manera, BAD. Recuerden que cuando utilizamos las tres letras, estamos asumiendo que la letra de la mitad es la letra del vértice, el ángulo BAD, que sería en realidad esta abertura de acá, la que estamos retiñendo. Y vemos que aquí tenemos otro ángulo. Entonces este ángulo sería el ángulo BAC. ¿Sí? Entonces tendríamos acá este sería el ángulo BAC, teniendo en cuenta que esta letra de la mitad es el vértice. Bueno, decíamos ahorita que nosotros los ángulos los vamos a medir utilizando un transportador. Este es el instrumento que vamos a utilizar para medir los ángulos. ¿Qué es un transportador? Un transportador es una circunferencia, claro que en este caso tendríamos medio, pero un transportador sería una circunferencia que fue dividida en 360 partes iguales. Cada una de estas partes iguales es lo que nosotros vamos a llamar grados. Estas rayitas son las unidades con las cuales nosotros vamos a medir los ángulos. Y repito, esos ángulos son medidos con grados. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, si tuviéramos que medir esta abertura, la forma correcta de utilizar el transportador será la siguiente. El vértice lo vamos a ubicar en la mitad del transportador, así como está aquí en la ilustración. Y este lado del ángulo lo vamos a ubicar de tal manera que este punto A pase por el 0, como aparece acá, por el 0. Y vamos a medir el ángulo de la siguiente manera. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mirar este otro lado por cuál de los números está pasando en el transportador, teniendo en cuenta lo siguiente. Si nosotros miramos el transportador, vemos que tiene unos números en la parte inferior y unos números en la parte superior.
Recuerden, esta semirrecta está pasando por el 0. Entonces nosotros miramos si aquí está el 10, el 20, entonces vamos a utilizar los números de abajo, porque no podríamos empezar a contar aquí 170, 160, no. Entonces si aquí está el 0, entonces vamos a decir 10, 20, 30, 40, o sea que esta raya me indica el 40, y vamos a contar cuántas rayitas, cuántos grados, en este caso, estaríamos utilizando por donde pasa la semirrecta. Entonces vemos que por acá está pasando la semirrecta. Si contamos nos darían 5, significaría entonces que la abertura acá de este ángulo sería esta, una abertura de 45 grados. Entonces lo que decíamos ahorita al iniciar, 45 grados, esos grados lo vamos a representar con un círculo que vamos a escribir arriba a la derecha del número que nos dio la medida del ángulo. Esos ángulos nosotros los vamos a clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es de acuerdo a la medida. Entonces, cuando un ángulo mida menos de 90 grados, vamos a decir que es un ángulo agudo. Cuando el ángulo mida exactamente 90 grados, vamos a decir que el ángulo es un ángulo recto. Si el ángulo mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados, vamos a decir que es un ángulo obtuso. Cuando el ángulo mida exactamente 180 grados, vemos que uno de los lados es la prolongación del otro, vamos a decir que ese ángulo se va a llamar un ángulo llano. Cuando el ángulo mida más de 180 grados, pero menos de 360, más de 180 y menos de 360 grados, vamos a decir que es un ángulo cóncavo. Y cuando el ángulo mida 360 grados, vamos a hablar de un ángulo completo, es decir, de una vuelta completa. Otra forma de clasificar los ángulos es de acuerdo a sus medidas, ¿sí? Entonces, esos ángulos pueden ser o complementarios o suplementarios. ¿Cuándo dos ángulos son complementarios? Es muy sencillo, cuando la suma de sus medidas, como en este caso, nos da 90 grados. Vemos que acá tenemos dos ángulos cuya suma de las medidas de ellos nos va a dar 90 grados. Si sumamos acá 30 grados más 60 nos va a dar 90 grados. Cuando eso pase, vamos a decir que los ángulos son complementarios. Y son ángulos suplementarios cuando la suma de las medidas nos dan 180 grados, como en estos casos. Tenemos acá que el ángulo alfa más el ángulo beta, si nosotros sumamos, no importa aquí, miren que no estamos hablando como de datos específicos, si cuando nosotros sumamos estos dos ángulos nos da 180 grados, esos ángulos son suplementarios. De acuerdo a su posición, esos ángulos pueden ser consecutivos. ¿Cuándo dos ángulos son consecutivos? Cuando tienen en común el vértice de un lado. Aquí tenemos el ángulo 1 y el ángulo 2. Vemos que este vértice es común para ambos, lo mismo que este lado que estamos señalando acá. Este lado es común. Entonces, cuando dos ángulos tienen en común el vértice y uno de los lados, vamos a hablar que son ángulos consecutivos. Cuando dos ángulos son adyacentes, entonces se tienen que cumplir dos condiciones. Una de ellas es que sean consecutivos, es decir, que compartan, como lo decíamos anteriormente, el vértice y uno de los lados, ¿cierto? Y uno de los lados. Y sus lados no comunes deben estar en la misma recta, como en este caso. Este lado es no común con este lado, pero miren que están en la misma recta. Entonces, adyacentes, repito, deben ser consecutivos y la suma, como en este caso, nos debería de dar 180 grados. Y finalizamos entonces con los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuándo dos ángulos son opuestos por el vértice? Cuando los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro, como vemos acá. Si nosotros tuviéramos este ángulo 5, ¿sí? Miren, este ángulo 5, y prolongáramos los lados, se formaría este ángulo. Entonces tendríamos el ángulo 5 acá, que sería opuesto por el vértice al ángulo 6. Es muy importante tener en cuenta que estos ángulos que son opuestos por el vértice son iguales. Es decir, este ángulo 5 es igual a este ángulo 6. Y podríamos decir lo mismo de este ángulo. Si este ángulo lo llamamos el ángulo 7 y este ángulo de acá de la parte de abajo lo llamáramos el ángulo 8, podríamos determinar que el ángulo 7 es opuesto por el vértice al ángulo 8, porque
como lo dijimos, se formaron por las prolongaciones de los lados. Te repito, ángulos opuestos por el vértice son iguales. Vamos a mirar acá en una aplicación que se llama GeoGebra cómo funciona lo que acabamos de decir. Entonces, aquí tenemos un transportador, como lo dijimos ahora, es un instrumento que no es más que una circunferencia que fue dividida en 360 partes iguales. Entonces, miren que acá tenemos los lados del ángulo, sería este lado y este lado. Miren que cuando yo empiezo a rotar una línea, ¿sí? Una de esas semirectas y la otra se queda quieto, la medida acá empieza a variar. Entonces, si yo la pongo o la coloco una encima de la otra, ¿sí? Miren que el ángulo me mide 0 grados, como en este caso, 0 grados. Entonces, si esta empieza a girar, podemos determinar acá, atentos a este número, cómo va cambiando la medida del ángulo. Entonces, ángulo agudo, cuando el ángulo mide, repito, entre 0 y 90 grados, hasta por acá podríamos decir. Cuando el ángulo mide exactamente 90 grados, como lo decíamos ahorita, exactamente 90 grados, estamos hablando de un ángulo que es recto. Quiero que observen lo siguiente, y es que la medida de los ángulos no depende de la longitud de los lados. ¿A qué me refiero? Miren que si yo alargo este lado, él sigue midiendo 90 grados. Voy a hacer este lado más pequeño. Miren que de igual forma sigue midiendo 90 grados. Si yo alargo este lado, esta medida de este ángulo no varía. Lo mismo si la hago acá más pequeña. Miren que este ángulo no varía. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que la medida de un ángulo no depende de la longitud de los lados. Aquí estaríamos hablando de un ángulo recto. Si ya mide más de 90, como en este caso, miren, por ejemplo, este 125,36, este sería un ángulo obtuso. Entonces, los ángulos agudos estarían en este cuadrante, en esta primera parte del plano cartesiano. Los ángulos obtusos son los que son mayores de 90, pero menores de 180, entonces estarían en esta parte, en el segundo cuadrante. Si el ángulo mide exactamente 180 grados, miren que acá el ángulo que se simboliza con rojo mide 180 grados, estamos hablando de un ángulo llano, ¿sí? Y cuando mide más de 180 grados, ya estaríamos hablando en este tercer cuadrante y cuarto cuadrante, más de 180 grados y menos de 360, estaríamos hablando de ángulos cóncavos. Por ejemplo, en este caso, un ángulo de 210 grados. Quise poner el ángulo de la parte de abajo para que observáramos que la suma de estos dos ángulos, del rojo y del azul, siempre nos va a dar 360 grados, que sería una circunferencia. Entonces espero que esto haya sido claro. Los que de pronto quieran ahondar más en la utilización de esta aplicación, se llama GeoGebra, es gratis, la buscan en Google y podrían practicar con ella. Bueno, entonces volvemos por acá. Y con base en lo que acabamos de explicar, hay un taller práctico que se debe solucionar para esta semana. Recuerden que esta actividad la pueden desarrollar los que tengan la posibilidad en el taller, los que no en su cuaderno, y tomaríamos foto de la actividad y enviaríamos al WhatsApp interno del docente, no al grupo, sino como mensaje directo al docente. Les deseo una feliz semana a todos.